Los orígenes de la Revolución. Para hablar de la Revolución Mexicana, viajemos primero a 1856, cuando el gobierno liberal expidió la Ley de Desamortización. En ella había reformas a la propiedad de la tierra en donde se especificaba que ni las comunidades de los pueblos ni la iglesia podían ser dueños de tierras y que la propiedad solo podía ser un derecho de individuos. Por ello, las tierras que poseían debían convertirse en propiedad. Esta reforma significaba un cambio para la sociedad mexicana. ¿Qué pasaría con las comunidades indígenas, acostumbradas por siglos a trabajar sus tierras en común, o con pueblos enteros o ranchos donde los individuos no podían comprar las tierras que habitaban y trabajaban? La desamortización fue aprovechada por hacendados y empresarios que vieron una gran oportunidad para comprar grandes extensiones de tierra y formar latifundios, aprovechándose de que muchos pueblos no tenían en orden los papeles de sus tierras o comprando a bajo precio propiedades que habían pertenecido a la iglesia. Los latifundios eran enormes haciendas que llegaban a ocupar cientos y miles de hectáreas, rodeando por entero a pueblos y comunidades. Los campesinos que antes vivían en esos terrenos muchas veces terminaron trabajando para los nuevos dueños de esas tierras. El problema no era el trabajo, sino las terribles condiciones de vida en las que los colocaron. Los campesinos y sus familias debían trabajar más de 12 o 15 horas sin disfrutar de derechos laborales, bajo un sistema que los explotaba al negarles el pago completo o parcial de sus salarios en efectivo. En lugar de pagarles con dinero, eran obligados a contraer deuda con las tiendas de raya. ¿Qué era una tienda de raya? Raya era lo mismo que salario. Funcionaba así. El patrón ponía una tienda dentro de sus propiedades y en teoría era para que sus trabajadores pudieran tomar alimentos y productos de primera necesidad, aunque no tuvieran suficiente dinero para pagar. ¿En dónde estaba el truco? Los trabajadores nunca tendrían dinero para pagar porque les pagaban muy mal. Las deudas crecían de tal forma que se volvían impagables. Los hacendados no intentaban cobrar esas deudas, pero con ella obligaban al trabajador a permanecer trabajando en su propiedad, pues la mano de obra era escasa. En algunos lugares las cosas eran peores, principalmente en Chiapas y Yucatán. Vayamos, por ejemplo, a una hacienda enequenera en Yucatán. Todo muy bonito, pero ahí se aprovechaban del trabajo forzado al que habían sido condenados miles de indígenas de Sonora, deportados al sureste cuando se rebelaron en la llamada Guerra Yaqui por la invasión de sus tierras ancestrales. En las haciendas de estos estados tampoco era extraño que recibieran cientos de personas enviadas desde Oaxaca, presos o indígenas analfabetas a los que obligaban a firmar contratos que los comprometían a trabajar en las haciendas en condiciones casi de esclavitud. Estamos a finales del siglo XIX e inicios del XX, en el Porfiriato, bajo el gobierno del general Porfirio Díaz. La situación de los obreros en las ciudades no era mejor que en el campo. De hecho, fue en este periodo en el que nació propiamente la clase obrera o proletariado. Pongamos contexto. México se industrializó y se crearon muchas fábricas. Lo común era que la gente que trabajaba en ellas no gozara de muchos derechos. Su jornada laboral era de 12 horas. Las mujeres embarazadas no tenían permisos de maternidad ni tras el parto. Estas industrias empleaban también a miles de niños sin ninguna seguridad. A los dueños de las fábricas les pareció una gran idea replicar el sistema de las tiendas de raya con algunas variaciones. En lugar de darle a los obreros un salario pagado con dinero, les daban vales que solo eran válidos dentro de las tiendas de las fábricas. Había, claro, excepciones. Algunos empresarios católicos pertenecían a una corriente impulsada por el Papa León XIII y actuaban diferente. Para ellos era importante el bienestar y el progreso de sus trabajadores. Por eso, en sus fábricas había respeto a sus derechos, sueldo, hasta grandes prestaciones como otorgarles casa y acceso a la escuela para sus hijos y para ellos. Pero estas industrias eran pocas, predominaban las fábricas que explotaban a la gente. Por eso, los obreros se fueron organizando, crearon sindicatos para buscar que se reconocieran sus derechos y mejoraran sus condiciones laborales y estallaron huelgas, un tipo de manifestación en que la protesta se realiza dejando de trabajar.
Vayamos ahora a Cananea, Sonora, en 1906. Los obreros mineros realizaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales e igualdad en el salario, porque en la mina había trabajadores estadounidenses que ganaban más que ellos. La huelga fue cruelmente reprimida por la policía rural y hasta por Rangers, que entraron desde Estados Unidos a apoyarla. Un año más tarde, en Río Blanco, Veracruz, los obreros de una fábrica de textiles también iniciaron una huelga y fueron reprimidos violentamente por el ejército. Todo esto que hemos visto creó un fuerte malestar entre los mexicanos, lo que años después, en 1910, llevó al inicio de la Revolución Mexicana.